¿Qué tan complicado es deconstruir el rol de mujer, el rol de género, la feminidad en un mundo patriarcal y machista? ¿Cómo podemos cambiar paradigmas y creencias hacia una equidad de género real? ¿Es solo un problema de mujeres? Acompáñenos. Terapia psicológica, ni que estuviera loco. Todas las mujeres sueñan con ser mamás. El tamaño del pene importa. La escuela es la responsable de la educación de mi hijo. La homosexualidad es una enfermedad. Deja de soñar con tu negocio y ponte a trabajar de verdad. Te habla Georgina y Susana Sánchez. Con el fin de cuestionarnos y generar criterios propios, descubramos mitos y realidades sobre el amor, la nutrición, la sexualidad, las emociones, emprendimiento, educación y muchos temas más. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Mitos y Realidades Podcast. El tema de hoy es choncho, ¿verdad, Susi? Y es que es muy importante hablar sobre este tema y ponerlo sobre la mesa porque día a día se suman más personas al proceso de deconstrucción social hacia la equidad de género. Para aterrizar un poco más sobre lo que estaremos hablando el día de hoy, retomamos algunas estadísticas de varias instituciones como la ONU Mujeres, OMS y estadísticas de índice global de brecha de género. Se las compartimos para entender un poco más el tema. Actualmente al mundo le tomará 132 años alcanzar la paridad entre hombres y mujeres. Y en materia de empoderamiento económico estamos hablando que podrá tomar hasta 155 años. En todo el mundo las mujeres ganan menos que los hombres. En la mayoría de los países, las mujeres en promedio ganan solo entre el 60 y el 75% del salario de los varones. En el mundo, el 70% de las personas que sufren hambre son mujeres. Y todos los días, aproximadamente 830 mujeres mueren por causas que son prevenibles relacionadas con el embarazo y con el parto. En cuanto a participación política, la representación de las mujeres aún es insuficiente en todos los niveles de toma de decisiones en el mundo. Y unos 15 millones de niñas nunca aprenderán a leer y a escribir. Las mujeres tienen una probabilidad muy menor de recibir una pensión en comparación a los varones. Y hablando de nuestro país, México, otra estadística que también deja ver esta brecha entre hombres y mujeres es que los hombres dedican 11 horas semanales al cuidado de niños, al cuidado incluso de personas adultos mayores o personas enfermas, contra 24 horas que las mujeres dedican a la semana, es decir, más del doble. Y estas estadísticas nos reflejan que efectivamente, a pesar de los avances, de los cambios y de los grandes logros que se han tenido a lo largo de la humanidad, aún las mujeres nos encontramos por debajo de los hombres en muchos indicadores, hablando de participación, de oportunidades económicas, de la cuestión educativa, no se diga salud, incluso supervivencia, empoderamiento económico y pues en general en bienestar. Y si reflexionamos estos datos, nos surgen varias preguntas. ¿A qué se debe la disparidad de educación, salud, trabajo y bienestar? ¿De qué manera nos afecta no solo a las mujeres, sino también a los hombres? ¿Será verdad que el mundo gira alrededor del hombre, ese hombre masculino, varonil, fuerte y poderoso? Y sobre todo, ¿cómo podemos comenzar a deconstruir el ser mujer en esta sociedad tan discriminatoria, en donde es evidente que la balanza no es equitativa? Este tema, como decías, Geo, es un tema que está rodeado de muchos mitos, que genera también ideas muy polarizadas. Incluso como tú me estabas comentando sobre que habías platicado con nuestra invitada para realizar el episodio y demás, dije, sí, o sea, realmente se necesita hablar de esto, ponerlo sobre la mesa, y también de ahí la importancia de mencionar estas estadísticas previas para poder tener un poquito de panorama y poder entender
lo que Laura Márquez, que es nuestra invitada del día de hoy, nos va a compartir. Invitamos a Lau para que nos ayudara a desmentir mitos y descubrir realidades sobre precisamente la deconstrucción del ser mujer desde los feminismos. Laura Márquez es fundadora de IO Justice, co-creadora de soluciones innovadoras y multidisciplinares para mejorar el acceso a la justicia. Con 11 años de experiencia judicial en cortes en México, Europa y Nueva York, es maestra por NYU, Universidad de Alicante y por el ITAM, abogada queretana, nadadora, autora del libro Control difuso desde el acceso a la justicia y el blog del Centro de Innovación para el Acceso a la Justicia. Bienvenida, Lau. Hola. Hola, pues mucho gusto estar con ustedes, de verdad. Es un tema que me gusta mucho, que me apasiona mucho y que aparte me ha permitido evolucionar y deconstruirme a mí misma a partir de entenderlo y de entenderme, ¿no? Creo que, como lo iremos viendo, es cada vez, cada año, cada época va marcando una forma de ver el feminismo de manera distinta, y creo que desde mi experiencia personal, no solamente como profesionista, sino también como persona, ¿no? Que ha vivido, como todas aquí, todas las personas que nos están escuchando, el heteropatriarcado, ¿no? Uh-huh. En mayor o en menor medida, no es si sí o si no, es de grado, qué tan machista es la sociedad a tu alrededor, ¿no? Uh-huh. Es una cuestión gradual. Entonces, pues estoy muy agradecida por el espacio, soy fan de su blog, soy fan de su podcast. Gracias. Y de su agenda Sueña Bonito. No. Entonces, pues yo feliz de estar aquí con ustedes. Gracias. Muchas gracias, ¿no? Gracias a ti por tu tiempo. ¿Y qué mitos vamos a estar revisando en el episodio de hoy, Lau? Bueno, pues algunos de los mitos que vamos a revisar hoy son: estoy de acuerdo con la igualdad de género, pero no soy feminista. Esto lo dicen muchas personas, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, es importante. Otro que es también indispensable sobre las masculinidades: todas las masculinidades son tóxicas. El tercero es: por ser mujer tengo más derechos que los hombres. Y el cuarto es: las feministas somos agresivas y revoltosas. Entonces, creo que estas frases que platicamos y que, bueno, esperemos que sean, son 4, o seguramente va a salir una quinta por aquí para platicar, ¿no? Uh-huh. Pero pues veamos, a ver a dónde nos llevan. Sí, y son muy comunes, los escuchamos en amigas, en madres, en padres, en amigos, en novios, en muchas personas yo he escuchado estos mitos, son muy comunes. Y la verdad es que no todas las personas tenemos el conocimiento para contestar si es mito, si es realidad, desmentirlos o saber qué onda con esto que estamos platicando en este momento, ¿no? En estos 4 mitos importantes. Para comenzar, Lau, nos gustaría que nos platicara sobre qué es el feminismo. Pues es muy buena forma de preguntarlo, ¿no? Porque, digamos, si lo hablas como en singular, el feminismo es un movimiento, pero imaginémonos que es como el movimiento del mar, ¿no? O sea, no es un movimiento, son olas y olas y olas, y es un movimiento constante, continuo, que tiene una continuidad no necesariamente cíclica, yo creo que sí, pero que se mueve mucho, ¿no? O sea, entonces, no es una sola ideología, y a veces pareciera que ni siquiera tiene un solo eje, pero si pudiéramos llevarlo hasta su esencia más profunda. Y aquí es importante, yo estoy hablando desde mi feminismo, hay muchos feminismos, vamos a hablar de todos los feminismos que hay o de algunos de los que existen, ¿no? Pero desde mi feminismo y desde como yo lo entiendo es la no dominación. Surgió como un movimiento en 1800 en donde lo que se querían eran derechos, ¿no? Entonces estamos hablando de 1848, donde se firmó la Declaración de los Derechos de la Mujer. Para que esto llegara a suceder, y desde ahí ya se formalmente habla de feminismo, tuvieron que pasar muchas cosas, ¿no? O sea, tuvieron que haber mujeres muriendo de hambre pidiéndole al rey que les permitiera tener acceso a alimentos. Tuvieron que haber mujeres que pelearon para ser tomadas en cuenta. Ya no llegamos todavía a las sufragistas, eso fue un poquito después, ¿no? Pero para que este movimiento empezara a ser, hubo escritoras que hablaban de los derechos de la mujer, porque cuando surgió la Declaración de los Derechos del Hombre, hubo una autora que dijo, es que también son derechos de la mujer, guillotina, Robespierre, ¿no? Así como, o sea, entonces surge como un movimiento de escúchenos, o sea, existimos, no solamente es un hombre, ahorita ya ni siquiera hablamos de hombres y mujeres, hablamos de personas, pero en ese momento era, escúchenos, existimos y reconozcan nuestra existencia con derechos, ¿no? Uh-huh. O sea, con ponernos en la agenda en lo que existe.
Entonces, ¿qué es el feminismo? Es un movimiento social, político, ideológico, que tiene muchas aristas y que lo que busca es la igualdad. Entonces, yo lo definiría así, pero hay muchos feminismos. Entonces, se me viene a la mente otro mito, Lau, en donde muchas personas piensan que el feminismo es lo contrario al machismo. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? O sea, definitivamente no, partiendo de esto que tú nos estás explicando, que es un movimiento social, político, económico también, claro, en donde se lucha por la igualdad. Entonces, podemos decir que este mito que estoy diciendo ahorita que surgió es totalmente erróneo. El machismo es la ideología en donde se cree que el hombre es mejor que la mujer, superior que la mujer, y el feminismo no busca ser superior al hombre, sino tener esta igualdad de género, ¿cierto? En efecto, eso es un muy buen punto. De hecho, le llaman a algunas autoras embrismo, ¿no? Uh-huh. A esta postura es como, ok, machismo versus embrismo, ¿no? Embrismo sería, no, yo soy la, ¿no? Entonces, estás aludiendo como a esta figura que no sé ni siquiera si el machismo es, o sea, creo que es un constructo social tan dentro de la genética, tan dentro de nuestra cultura que es algo con lo que naces y te dicen rosa y te dicen azul, ¿no? Está en la cultura todo el tiempo. Entonces, es todo este conjunto de estereotipos que encasillan al sexo, a personas con el sexo femenino y masculino en géneros. Uh-huh. Es decir, no, la diferencia entre sexo y género es que el sexo es lo biológico, ¿no? Normalmente se entiende como genitales, y entonces, pero el punto es que en este constructo social, en donde el machismo surge en este constructo social, en donde cuando naces con un pene, estás destinado a tener estas características. Uh-huh. Y cuando naces con una mujer, como una mujer, con una vagina, estás determinada a ser una mujer, diría Simone Beauvoir. No naces mujer, te haces mujer. Uh-huh. Entonces, este constructo social que les dice a las dos, a penes y vaginas, cómo comportarse para ser mujeres y hombres, uh-huh, eso es el machismo. Uh-huh. Es este heteropatriarcado que te dice cómo comportarte, cómo te encasilla, cómo tú en esta cajita, y así se comportan, y estos son los roles. Ese es el machismo, ese es el heteropatriarcado. Lau, y ahorita que comentabas sobre desde cuándo inicia este movimiento del feminismo y demás, tú decías 1848, ¿cierto? Y que actualmente, bueno, yo tengo como ideas de que ha habido como varias olas a lo largo del tiempo, va cambiando ciertas ideologías, se buscan o se consiguen ciertos derechos y se buscan otros, ¿no? Se va como en esa lucha. Pero ¿por qué se habla de feminismos en plural y no de un solo feminismo? Totalmente. Es porque así como hay diversidad de personas, hay diversidad de feminismos y de épocas y de contextos, ¿no? Creo que, si me permiten, me gustaría tomar los conceptos de igualdad, interseccionalidad y sororidad en algún momento, que creo que son los transversales, o me gusta pensarlo así, uh-huh, pero todos han tenido que ver con el contexto. Y esto es muy sencillo, es qué viviste, cuáles son tus problemas, y eso es lo que te interesa defender, ¿no? Y eso pues tiene su amplitud y también sus limitaciones. Es decir, todo surgió en esta primera ola, se habla de 4 olas, hay diferentes también posturas al respecto, pero digamos empieza con, vivimos en un mundo en donde solamente votan los hombres, solamente son propietarios los hombres, yo sirvo para tener hijos y soy una ciudadana de segundo grado, si es que me considero ciudadana. Entonces, ¿qué es lo primero que quiero ante esa situación? Pues quiero derechos, quiero que me tomes en cuenta, quiero tener un voto, quiero estar presente en las leyes. O sea, ya era una cuestión, digamos, formal, ¿no? O sea, como ni siquiera se han preguntado, ¿no? O sea, ni siquiera estamos visibles formalmente. Hay 3 dimensiones: formal, material y estructural. Entonces estamos en esta primera, así, ¿no? Que todavía está vigente en muchos lugares de nuestro mundo, ¿no? Pero que por ahí empezó en 1800. Entonces, ¿quién tiene tiempo normalmente para dejar su trabajo y hacer una marcha? Entonces, hay varias autoras que hablan de que el feminismo, o algunas partes del feminismo, surgieron desde la burguesía, surgieron desde la posibilidad de tengo el suficiente tiempo de pensar, de darme cuenta de lo que está pasando y no solamente reaccionar, sino además hacer algo, y entonces solicitar que ¿no? Les hablaba de una escritora. O
O sea, es una persona ilustrada, ¿no? Es una persona que tiene tiempo de pensar, de reflexionar. Entonces, fue la primera ola, sí, ¿no? Entonces ya logramos que nos reconozcan derechos. Pero no se le reconocieron derechos a todas las personas, porque pues los negros todavía eran personas esclavizadas, ¿no? También a esas mismas marchas acudían también personas asiáticas. ¿Pero qué crees? Que las personas asiáticas, por ejemplo, no eran consideradas ciudadanas estadounidenses. Entonces sí, pueden votar las mujeres estadounidenses, pero no las mujeres negras y no las mujeres asiáticas. Aunque hayan estado en la marcha, aunque hayan querido hacerlo, ustedes no están consideradas. Entonces, desde estas posturas es que no es lo mismo ser una mujer blanca que ser una mujer negra o ser una mujer asiática. Entonces empiezan a determinar desde dónde, o sea, qué problemáticas y esto estamos hablando de Estados Unidos. En Latinoamérica surgió el feminismo latinoamericano, que es también muy distinto y atiende a sus propias características. Y esto es, digamos, ya estamos empezando hacia la segunda ola. En la segunda ola justo está marcada por Simone de Beauvoir, que fue, ya tenemos derechos en la práctica, ¿no? O sea, ya nos reconocieron, qué padre, ya estamos formalmente ahí. Pero ¿qué soy realmente? ¿Quién soy? ¿Cómo reconozco mi identidad? ¿Cómo me deconstruyo a partir de...? Y ella escribe en El segundo sexo, ¿no? Ella escribe todas las desigualdades que vivimos y se pregunta, ¿quién soy yo fuera de todo lo que me marcan? Y entonces empieza a preguntarse, ¿cómo me construyo yo como persona con todas las identidades que implican? Y aquí creo que ella da la clave para entender por qué hay tantos feminismos. Claro, si yo soy una persona indígena, entonces para mí mi feminismo va a ser diferente, mis necesidades son diferentes. Para una persona que vive una situación de discapacidad también son diferentes. Y entonces hay un feminismo transversal desde las personas con discapacidad, que es, sí, pero no me estás tomando en cuenta. Entonces aquí ya estamos hablando de la segunda ola. En la tercera ola ya había muchos feminismos, y lo que trata de hacer la tercera ola es, retomemos el principio. ¿Cuál era la idea, no? ¿Cómo retomamos lo que ya existía? ¿Cómo retomamos la idea inicial? ¿Cómo ponemos un orden a esto que está surgiendo? Que aparte ya hay gente incendiando iglesias, y entonces, ¿qué pasa con las personas católicas, judías, musulmanas? ¿No son parte del feminismo? Sí, y empiezan... Al final, como entre el segundo y la tercera ola, ya tenemos el feminismo prosexo, ¿no? Y ahí también hay discusiones. Algunas personas, algún feminismo decía, es que la pornografía es una forma de utilizar el cuerpo de las mujeres como carnada. ¿No? Y había otra ola del feminismo que decía, la libertad sexual y el orgasmo es lo más importante, es lo que me da mi libertad sexual, mi libertad de ser mujer. Entonces, ¿por qué yo no podría ejercerla? Entonces, empiezan a surgir ideas muy contradictorias y tan contradictorias como la diversidad del ser humano, ¿no? Uh-huh. de las personas. Entonces, así van los feminismos, hablando cada quien desde su postura. La tercera ola lo que dice es, sí, pero ¿cómo le hacemos para encontrar puentes? Y aquí justo, ella ya se considera de la cuarta ola, pero era una frase que quería leerles, que es el feminismo puente, donde Rosa Braidotti propone desdibujar fronteras sin quemar los puentes, y ella se refiere a un feminismo puente, que abra caminos e invite a pasar de un lugar inhóspito a otro que realmente se quiera habitar, un lugar en el que sea posible respirar. Y esto pasa en un contexto en el que ya estamos en la cuarta ola, que está marcada por la digitalización, ¿no? Entonces ya hay violencia digital, ya está el Me Too, bueno, el Me Too surge un poco antes, pero digamos la cuarta ola está marcada por los medios digitales, por las marchas del 8M, por la globalización y por la polarización. Entonces, si sumamos todos estos factores, primero ya vimos la diversidad, ¿no? Entonces, hay tantos feminismos como ideologías. Y pues eso implica, reconocer, por un lado, reitero, las limitaciones, y es lógico, ¿no? Yo he estado peleando por mujeres toda mi vida. O sea, yo he estado tratando de poner en las leyes y en la agenda pública mujeres. Y ahora me vienen las personas trans a decirme que también tienen derechos. No, hombre, tú eres un hombre. Y es el feminismo trans dice, yo soy mujer. ¿Y por qué? ¿Y tú quién eres para decir que yo no soy una mujer? Uh-huh. ¿Por qué mis necesidades no son tomadas en cuenta? Entonces, pues, ¿qué tenemos? Esta dinámica en la que... Gran diversidad. Uh-huh. Esta diversidad que está llena de pasiones, de dolor, ¿no? Porque creo que el feminismo, y creo que darte cuenta de cómo el heteropatriarcado nos marca y nos
pues sí, nos hace víctimas y a la vez victimarias, porque el machismo no solamente está en los hombres, está en las mujeres. Todas las mujeres tenemos un grado de machismo, ¿no? Ahí. Entonces, creo, o sea, esta es la razón por la cual se habla de feminismos y creo que ahorita estamos en un punto en el que generar una cohesión, un puente, es indispensable para que el movimiento siga. Claro. Y ahorita comentabas, Lau, sobre algunos conceptos que consideras importantes y ponerlos sobre la mesa como algo básico, que es igualdad de género. Mencionabas otro que es interseccionalidad. ¿Nos los podrías explicar, por favor? Sí, claro. Sí, en efecto. Pues bueno, igualdad, y esto lo voy a decir desde una perspectiva ya no tanto desde mi feminismo, sino jurídica, ¿no? ¿Qué es la igualdad? Es tener diferencias que sean justificadas. La igualdad no es que todo sea igual. La igualdad es reconocer las diferencias, pero que haya una razón para tener esas diferencias. Es decir, ¿por qué hay una diferencia en salarios? ¿No? Entonces, ¿por qué a ti te pagan hombre más que a mí? ¿Hay una razón justificada para eso? No, entonces es desigual. Otra cosa que no es igual, pero que es justificada, es las acciones afirmativas, ¿no? Hay una fórmula y tiene que haber 5 hombres y 5 mujeres. Oye, pero ¿por qué das prioridad para cierto puesto a mujeres cuando antes se podían ser solamente hombres? Estás haciendo una diferencia, sí, pero es una diferencia justificada en una estructura en la que los hombres, si pensáramos en una carrera, los hombres ya dieron 5 vueltas y las mujeres todavía están esperando que les den el pitazo para salir a correr. Ok, espérense tantito y en algún momento correremos al mismo paso. Pero esa diferencia, que es una diferencia, está justificada, ¿no? Entonces hay igualdad cuando se reconocen las diferencias, porque somos diferentes, hombres, mujeres, no fluidos, todas las personas somos diferentes. Entonces es reconocer, la igualdad es reconocer las diferencias, pero que esas diferencias estén justificadas, ¿no? Que no generen discriminación. Es decir, la diferencia entre igualdad y discriminación es esa. La discriminación es una diferencia injustificada, ¿no? Si tú te preguntas por qué en un trabajo tienes que sonreír, a los hombres no se les exige que sonrían, a las mujeres sí. Hay casos de personas, o sea, hay casos jurídicos, hay casos en donde se han despedido a personas porque no son amables. A ningún hombre se le ha despedido por no ser amable, ¿no? Entonces, cuando hay una diferencia injustificada, es discriminación. Cuando la diferencia es justificada, es igualdad. Okay. El otro es interseccionalidad. Interseccionalidad surge justo, de hecho, empieza en 1989, en 1990 empieza a florecer este término, que es reconocer. No es lo mismo ser una mujer que un hombre, no es lo mismo ser una mujer blanca que una mujer negra, no es lo mismo ser una mujer negra que una mujer negra indígena, no es lo mismo ser una mujer negra indígena que una mujer negra indígena con discapacidad, pobreza y así, ¿no? Entonces hay distintas capas. Lo que dice la interseccionalidad lo que implica es que hay cargas de poder, que hay estratos de poder que limitan nuestra forma de actuar en sociedad. Entonces, no tengo de ninguna manera las mismas posibilidades que una persona que nació con sus 2 papás, mamá, papá, con una casa en un hogar en donde naciste. Entonces, todas estas diferencias son importantes y tienen que verse, tienen que tomarse en cuenta para determinar qué tan justificadas o no son las diferencias y qué tanto o cómo tienes que, en mi ámbito se diría juzgar con perspectiva de género, ¿no? Entonces esa es la interseccionalidad, reconocer que hay de diferencias a diferencias. Que es importante tomar el contexto de la persona para poder juzgar de manera correcta. Okay. Exactamente. Es desde aquí sí también desde mi perspectiva, o sea, desde el juzgar con perspectiva de género o tener perspectiva de género, digámoslo así, implica que la justicia no es una justicia ciega como la vemos, ¿no? Todo el mundo ve la justicia con el pañuelito y no, quítate los ojos, porque tienes que ver cuáles las circunstancias de la persona que estás juzgando, sobre la que estás decidiendo, ¿no? Entonces, Lau, y por ejemplo, ahorita tú nos comentabas, nos explicaste súper bien lo de igualdad de género, pero a mí ya me entró otra duda. Una cosa es igualdad y otra cosa es equidad. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre igualdad y equidad?
porque también eso se menciona mucho. Estamos luchando por la igualdad de género o equidad de género, o sea, ¿cuáles son esas diferencias? Sí, pues mira, en teoría, o sea, es que depende, porque como en México y Estados Unidos se utiliza mucho igualdad, es también una cuestión demográfica, regional más que demográfica. Entonces, regionalmente, por ejemplo, en Latinoamérica, Sudamérica, digámoslo, se utiliza mucho equidad, y equidad implica las acciones que tienes que tomar en cuenta para generar la igualdad, ¿no? O sea, que digamos, haya políticas que generen esta igualdad. Entonces, la igualdad implica te digo, son como autoras, son formas de describirlo, pero al final es un poco eso, o sea, la igualdad desde cómo se ha construido en México, la igualdad implica todo, tanto las políticas públicas como la igualdad material, formal y estructural, todo. Y la equidad normalmente se utiliza para pensar en las políticas públicas para que se genere esta igualdad. Es una cuestión más como, sí, regional. Ok. Y de acuerdo con el mito número 1, Lau, de estoy de acuerdo con la igualdad de género, pero no soy feminista, esto yo lo he escuchado bastante en amigas que, por ejemplo, comentan, oye, sí, estoy de acuerdo con que las mujeres votemos y seamos votadas, ¿no? Por ejemplo, algo muy coloquial, un ejemplo tal cual. Pero no estoy de acuerdo con las marchas, no estoy de acuerdo con que pinten, no estoy de acuerdo con esas acciones de ese grupo de mujeres, por lo tanto yo no me considero feminista. Entonces, por eso en este contexto pusimos este mito, porque creo que puede haber algo de confusión acerca de si eres feminista o no eres feminista, o si estás de acuerdo con la igualdad de género. Entonces, ¿qué podemos comentar al respecto para esclarecer este mito? Sí, no, bueno, a mí me pasa incluso con hombres, ¿no? Es como, pero yo por ser hombre no puedo ser feminista. ¿De qué hablas? Claro que puedes, claro que debes. Pero es un poco, y va por ahí, ¿no? Va por es una etiqueta que ha tenido tantos nombres que nos dan miedo, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para develar este mito? Es entender que no hay un solo feminismo, ¿no? Y yo creo que es sobre todo entender qué es para ti el feminismo. ¿Quién eres? ¿No? ¿Cómo quieres que sea tu vida, tu realidad, la igualdad? ¿Cómo quieres? O sea, empezamos este podcast y me encantó esa parte con datos duros, ¿no? Ya no es como de, bueno, pues es que yo las veo muy empoderadas, entonces ya no hay desigualdad. O sea, sí sabemos que que el feminismo deriva de una desigualdad y creemos que ya estamos en un punto en donde pues ya no es necesario este movimiento porque ya llegamos a un punto de equilibrio, pues no es cierto, estamos muy lejos. 150 y ¿cuántos años? 153 años para lograr la equidad, ¿no? Claro, por supuesto, y eso estamos hablando de estadísticas duras, ¿no? Pero hablemos de micromachismos, del deber de cuidado, del deber de los roles de quién está en casa y quién no está en casa. Y ya hay muchas mujeres trabajando, pero quién cocina, lava, cuida a los hijos, o sea, es todos estos roles que siguen existiendo. Entonces, lo primero creo es, para develar yo no soy feminista, es partir del hecho de que ser feminista implica reconocer que existe desigualdad aún. Y es querer tener esa igualdad, querer lograr esa igualdad de género. O sea, para mí, feminismo es justo, va por la igualdad. Luego ya tenemos diferentes olas de feminismo, diferentes perspectivas, diferentes luchas. Y bueno, a lo mejor yo no me reconozco como feminismo trans, ¿no? No es que, a ver, esto no significa que no apoye y que no considere que son parte del feminismo. Pero a lo mejor mi lucha es, ahora, por ejemplo, estoy en un contexto en el que ser latina es un tema. Entonces, esa es mi lucha en este momento. Y hay tantas luchas, tantas cabezas como para que cada quien pueda defender su propia lucha, pero formar un solo movimiento por la igualdad, por generar que ya no sean 150 años o que esos 150 años lleguemos más rápido a esa igualdad. Entonces, ¿qué implica? ¿Qué implica o por qué sí es ser feminista? Es sí, y ¿qué es para ti? Es de construir primero, preguntarte qué es para ti ser feminista, abrazar la igualdad y apoyar el movimiento desde la postura que a ti más te guste. Y desde ahí puedes aportar. Claro, y es que es muy importante, como dices, darnos cuenta de la realidad en la que estamos viviendo y también
los avances que hemos tenido con esta parte del feminismo, o sea, muchísimas cosas que hoy en día las mujeres vivimos y gozamos, no todas, claro, pero muchos avances que hemos tenido en la sociedad en general han sido consecuencia de un feminismo. Por ejemplo, el hecho de votar y ser votadas es parte de una lucha que se realizó, se comenzó con el feminismo, ¿no? El hecho de poder tomar anticonceptivos, en ciertos países poder abortar de manera segura, o sea, hay muchísimas cosas que gracias a esta lucha feminista, hoy en día algunas mujeres, no todas, repito, podemos gozar, no podemos vivir. Y es muy importante tanto reconocer el panorama actual en donde estamos plantados, en donde estamos viviendo estos datos duros que son reales, y también reconocer estas luchas ya ganadas en ciertos países, en ciertos estados, y tal cual, dar el reconocimiento al movimiento. Y creo que si tú comentas, oye, no soy feminista, bueno, entonces solo parte de eso, ¿no? Del contexto actual en el que tú estás viviendo, y como comenta Laude, oye, ¿cómo quieres vivir tu vida? ¿Cómo quieres que se deconstruya esta imagen de la mujer? ¿Cómo quieres que sigamos viviendo de aquí para adelante como seres humanos, como mujeres? Ahora nos vamos a un corte. Regresando, seguiremos platicando sobre la deconstrucción del ser mujer desde los feminismos. Recuerda que la forma en la que puedes ayudarnos para llegar a más personas y seguir generando este tipo de contenido es calificando el podcast y compartiendo los episodios. Y ahorita que platicabas, Lau, que dijiste, yo como hombre puedo ser feminista, es muy común pensar esto, que los hombres no pueden ser feministas. ¿Cómo podemos explicar que sí pueden serlo? Claro. A ver, aquí hay como varias posturas y disclaimers que hacer, ¿no? Es decir, los autores que escriben sobre feminismo, lo primero que dicen es, acepto, o sea, lo primero que tengo que escribir aquí, antes de empezar a decir cualquier cosa, es acepto mi privilegio, ¿no? O sea, soy hombre y voy a escribir desde mi absoluto y completo sesgo mental nato que trato de construir, pero que acepto que tengo, ¿no? Entonces, o sea, no es primero que es aceptar el privilegio que tienes pues sí, por la construcción social y lo que te ha permitido es estar ahí, ¿no? O sea, no llegar al mansplaining. Hombres que hablan de feminismo es absolutamente distinto a mansplaining y es un movimiento principalmente de mujeres. Pero un hombre sí puede ser feminista, claro. El mansplaining es no sé si les ha pasado que de repente están hablando en una conversación, todos están platicando y de repente un hombre se interrumpe así y empieza a decir no y habla de otra cosa o alguien está proponiendo una idea, normalmente mujeres, y entonces dicen no, eso no, ¿por qué? Porque y empiezan a explicarlo también. O es un argumento de autoridad, ¿no? Porque él lo dijo. Desvalorizando la opinión de la mujer. Exactamente. Entonces, eso es el mansplaining, ¿no? Entonces, lo primero que hacen este tipo de autores o de personas que acompañan, que están ahí, es aceptar que su opinión es sesgada, que su opinión viene desde un contexto que no comprende lo que el movimiento como se vive, ¿no? Incluso desde el feminismo trans mi postura a partir de que me he hormonado ha sido totalmente distinta, porque yo antes de tomar estas hormonas nunca había sabido lo que era la violencia de esta manera, porque ya me volví una víctima, porque ya mi forma de hablar hace que la gente me escuche menos, porque yo creo que lo primero es reconocer que es una postura, que es una figura, el hombre, digamos, que claro que puede ser feminista y por la igualdad, siempre y cuando sea desde ese respeto, ¿no? O sea, por ejemplo, esto que pasa en las marchas de ustedes vayan al final, es por eso, no es porque ustedes no son importantes. Ahorita vamos a llegar al mito de las masculinidades, ¿no? Pero es reconociendo que es un movimiento liderado por mujeres, en donde las mujeres, con todo lo que implica la diversidad de ser mujer, o sea, con toda esa integralidad del concepto de mujer, que es enorme, amplísima, fluida, ¿no? Es interseccional, y que ellos están ahí acompañando el movimiento, pero que las líderes, que quien lo lleva, que quien lo vive, que quien lo acuerpa, son las mujeres. Y ahorita para entrar al mito número 2, Lau, sobre las masculinidades, el mito es que todas las masculinidades son tóxicas.
Y esto creo que también tiene relación con esta cuestión de que entendamos que pues hay masculinidades como diversidad de hombres, ¿no? En el mundo. Entonces no podríamos decir que todas son tóxicas, pero ¿tú cómo nos podrías explicar este mito? Sí, pues yo, la verdad es que cuando lo platicábamos con Geo, considero importantísimo porque siempre que hablamos de feminismo nos concentramos en mujeres, ¿no? Por lo que acabo de decir, no es fortuito, no es gratuito, es porque lo amerita, porque es necesario y porque siempre lo sabe. No es fortuito. Pero muchas veces nos olvidamos de las masculinidades y hay que ponerle atención, ¿no? Es justo ¿qué pasa cuando estamos en dos roles? O sea, ¿qué está pasando ahorita? ¿No? Es que ya tenemos igualdad y entonces los dos trabajamos de la misma manera. Estoy hablando de una pareja cisgénero, ¿no? Hay muchas otras realidades, pero esta es una solamente. En la que entonces, históricamente, el hombre provee, la mujer está en la casa y entonces ahora la mujer está en labores de cuidado, se dedica, o su trabajo es el cuidado, ¿no? Y entonces ahora ya los dos vamos a trabajar, pero la mujer sigue haciendo las labores de cuidado. ¿Por qué? Porque los amigos en el trabajo dicen, ¿pero qué? ¿Te tienes que ir a las 5 de la tarde? Pues que no está para eso tu esposa, que no, o sea, que ella cuide, porque, ¿no? Y estas son los tipos de masculinidades tóxicas, que es, el masculino no siente, el masculino no abraza, el masculino no le gusta el rosa, ¿no? ¿No llora? No llora, exactamente. No tiene labores de cuidado, es una persona fuerte, es una persona violenta, ¿no? O sea, es ¿Proveedora? Proveedora, claro. Y a partir de estos estereotipos se genera esta masculinidad que conocemos ahorita y que sí es tóxica. O sea, que sí es tóxica y sí genera violencia. Claro. Y la palabra violencia a mí cada vez que la dices en un grupo mixto, es como de, ay, pero ¿cómo violencia? Y es que sí es violento. Es que la forma de hablar es violenta. Es que el hecho de que tú te permitas decir algo en voz alta que otra persona pensaría 3 veces algo de decir, o sea, algo que traer a la mesa, sí trae una desigualdad, ¿no? Se ha acreditado, por ejemplo, se hicieron varios estudios en donde lo que hacían los profesores, las profesoras, era, normalmente preguntan algo y los primeros que hablaban eran los hombres. Entonces lo que decían es, piensen 3 segundos y entonces levanten la mano para hablar. Y había un porcentaje de mujeres mucho mayor levantando la mano. Entonces si históricamente sabes que existe esta impulsividad y la conoces y la reconoces, es cómo haces que tomando en cuenta estos factores generes una igualdad. Esto es importante por algo y no todas las masculinidades son tóxicas. Es porque o sea, cuando hablas de la hormona testosterona, ¿no? ¿Qué hace la hormona testosterona? Pues da fuerza, da impulso, da fuerza, da dirección, ¿no? Y entonces tú dirías, bueno, pues es que esto que parece que es la masculinidad es parte del cuerpo. Sí, pero tiene matices, o sea, no solamente somos eso, somos muchas otras cosas, somos emociones, o sea, si no permitimos que haya muchas masculinidades, entonces el femenino tampoco va a poder cambiar y solamente se va a ir a este estándar en el que haces más y más y más y más y te cansas más y más y más y más y tu doble estándar va a ser más y más y más grande, ¿no? Entonces, no todas las masculinidades son tóxicas y es importante deconstruirlas. O sea, así como deconstruimos el ser mujer, es importante deconstruir a las masculinidades para poder llegar a la igualdad, porque no podemos solamente apoyar un lado, ¿no? Es necesario deconstruir ambas para construir algo que todavía no existe o que cada vez existe en mayor medida, ¿no? Que es la igualdad. Y creo que esto es muy importante, Lau, porque hay que reconocer que esta sociedad heteropatriarcal, este machismo en el que estamos inmersos todos, afecta realmente al hombre. Claro. Es por eso tan importante y por eso es que también se tiene que deconstruir la masculinidad, porque no solo afecta a las mujeres, no solo es un problema de mujeres, sino también directamente afecta a los hombres en todos los aspectos. Lo que decía Laura de, oye, tiene que ser un perfil de un hombre proveedor, fuerte, que no llore, o sea, toda la presión que está inmersa en el rol masculino. Y si tantito te sales de ese estereotipo patriarcal,
heteronormativo, ya es algo no aceptado por la sociedad, ¿no? Y es que eres demasiado femenino, ¿no? O sea, es que ¿por qué te gusta el rosa? Y es que ¿por qué hablas así? ¿Por qué tal? Entonces empezamos a poner un montón de etiquetas que es finalmente un montón de presión hacia todos, ¿no? O sea, hacia todos. Si no nos encasillamos en esos dos cuadritos, en dos cubos de súper masculino y súper femenina, ya no estamos bien. Entonces es por eso tan importante traer a la mesa también esta parte de las masculinidades y que se debe comenzar a deconstruir pues el ser hombre, el cómo ser hombre, ¿no? Y cómo ser mujer también. Sí, y cómo ir reconstruyendo esas características culturales que se imponen tanto a la mujer como al hombre, lo que comentaba Lau hace rato, ¿no? Por el hecho de nacer con pene, tú tienes tales características y lo que se considera que seas hombre o lo que debes poseer como hombre o hacer como hombre sale. Y si tú tienes una vulva, pues esto, ¿no? Así súper polarizado. Entonces creo que sí va de la mano, creo, esa parte de la deconstrucción tanto del hombre como de la mujer y este mito que Lau nos comentaba de que todas las masculinidades son tóxicas, pues ya escuchamos que es completamente falso y que también es un proceso social en el que las mujeres también estamos inmersas en esa deconstrucción de masculinidades. Sí, totalmente. Ahorita también se me vino a la mente, Lau, otra frase que he escuchado mucho, que creo que va relacionado con esto de deconstruir las masculinidades, que dice algo así como, yo no tengo por qué educar a los hombres, soy feminista y creo en la igualdad de género, pero no es mi responsabilidad, no es mi chamba estar educando a cualquier hombre o todos los hombres que se pasen por mi vida, ¿no? ¿Tú qué opinas al respecto? Ese es un punto muy interesante, ¿no? Lo único que tengo como bien claro es que hay que elegir tus batallas. Sí. O sea, porque si queremos educar al mundo, pues no vamos a vivir. Y además también creo que algo importante es la humildad, ¿no? Es, o sea, a ver, yo tengo un papá machista, ¿no? ¿Y por qué es machista? Pues porque su contexto lo hizo así y porque él nunca ha tenido la oportunidad de construir su masculinidad. O sea, está absolutamente fuera de su alcance. Uh-huh. Eso no implica y no permite y no justifica que pueda violentar, etc. O sea, por supuesto, no. Pero creo que lo primero es hay que elegir tus batallas, ¿no? Yo pasé por esa etapa, ¿no? En la que me abrían el elevador y era, ¿pero por qué me habla el elevador? Así, ¿no? Así de, ¿qué cree que soy débil? Así, ¿no? Como está asumiendo que tengo un rol de delicadeza por el hecho de que soy mujer y entonces me tiene que abrir. Uh-huh. Y es como, o sea, a ver, sí, pero no, sí. Pero a lo mejor la persona, o sea, ¿no? Entonces es, a ver, o sea, y no me arrepiento, o sea, creo que es importante, creo que es, no sé, lo que quiero decir es, o sea, no estoy juzgando eso como si fuera algo malo, porque gracias a ese activismo cotidiano estamos donde estamos, ¿no? O sea, nos ha traído aquí y se agradece. Yo lo que creo es que hay que expresar cómo nos sentimos, ¿no? Es hasta cuáles son tus batallas. Son tantas que elige cuál es la tuya. Y a lo mejor a mí me pasa, ¿no? Con parejas. Es como doy clases de igualdad de género en escuelas y luego llegas a la casa para dar otra, ¡ay! ¿No? Así como, no, por favor, ¿no? Así como edúcate. Pero a la vez eso es muy egoico, porque estás pretendiendo que lo que tú crees es la verdad. Uh-huh. Entonces creo que más que educar es ayudarnos, o sea, es cuestionarnos, ¿no? Es como, claro, esto que dijiste me hizo sentir incómoda. ¿Por qué? O sea, desde dónde viene, ¿no? Desde dónde, no sé, por ejemplo, me voy a meter en camisa de 11 varas, pero por ejemplo, no, sí, la falda corta, ay, hijita, vas con la falda muy corta, ¿no? Así, uh-huh. Cúbrete, ¿no? Uh-huh. Y es como, ¿por qué lo dices? ¿Porque eres un machista? Pues sí. O sea, sí, puede ser, pero hay detrás de esa frase una preocupación de estamos en un país absolutamente inseguro que me da miedo porque quiero cuidarte. Y entonces, o sea, a ver, eso no significa que sea válido que no puedas, o sea, cada quien puede usar lo que quiere. Lo que quiero decir es llegar a la igualdad o compartir tu perspectiva de la igualdad.
creo que debe de venir desde una perspectiva del compartir, no desde la aula de yo te digo lo que dicen todas las académicas que es, sino es, oye, ¿desde dónde viene tú? Tranquilo, yo entiendo, pero también entiéndeme a mí que me parece, o sea, que me causa mucha incomodidad que creas que puedes opinar sobre mi cuerpo porque es mío. Y eso te aseguro que nunca lo habían pensado. ¿No? Sí. Entonces, es como no sé si la palabra es educar, pero sí cuestionarnos, ¿no? Desde nuestra perspectiva que consideramos deconstruida, porque claro que no sabemos nada nadie, ¿no? O sea, sí. Seguramente un feminismo dirá una cosa, no dirá, dice, ¿no? Entonces, dentro de este no sé nada es que yo lo que sé, hasta donde sé, esto es machista. Pero la forma en la que te lo comparto, quizá hacerla lo más amorosa posible, ¿no? O sea, para que la forma de recibirlo también sea amorosa. Porque, ¿qué pasa? ¿No? O sea, usted, en el ejemplo que puse del elevador, ¿no? Pues el señor, o sea, y me pasó muchas veces. Mis amigos ya me decían bromas machistas, nada más para molestar. Pero sí, o sea, entonces es como, o sea, si el propósito es realmente cambiar, o sea, realmente llegar a ese entendimiento, es creo que desde una perspectiva de preguntarnos y copreguntarnos y estar abiertos a entender y a llegar a una postura en donde estemos conviviendo de manera armónica, claro, desde la defensa de nuestra propia creencia y verdad, ¿no? Claro, totalmente. Y compartir, como dices, con este amor, como los sentimientos que cada uno tiene, los pensamientos de, oye, yo me siento así porque me estás diciendo esto, pero es compartir, me encanta esto de desde el amor, para poder llegar a un entendimiento claro por qué existe esta otra parte o esta otra forma de pensar. Y creo que también va relacionado con esta parte del mito 3. Muchas veces se piensa que por el hecho de ser mujeres tenemos más derechos que los hombres. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Lau? Es que creo que es como 2 más 2 son 4, es una consecuencia, ¿no? O sea, estás hablando de varias cosas que son la polarización que deriva de una historia y creo que si les parece podemos empezar por el mito 4, que es las feministas son agresivas y revoltosas. Es decir, ¿por qué? O sea, existe este mito, voy a empezar y voy a llegar al 3, lo prometo, pero existe este mito en el que las feministas son revoltosas y son agresivas. ¿Cómo nos sentiríamos si matan a mi mamá? ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo me sentiría yo si violan a mi hermana? ¿Cómo me sentiría yo si desaparecen a mis hijas? ¿Cómo? Terrible. ¿No? O sea, sí. Y aquí la canción de yo mato, o sea, por supuesto que sí. O sea, es lo mínimo. O sea, no, te vuelves loca. Obviamente te vuelves loca. Sí. Esto es hablar como de situaciones quizá límite, ¿no? Pero no son tan límite. También tenemos las estadísticas sobre feminicidios y son, me parece que 8 al día. O sea, es una brutales, locura, sí, ¿no? Entonces no está tan lejos. A mí me ha tocado personalmente que hay compañeros que llegan tarde a la escuela porque estaban recogiendo el cuerpo destazado de una mujer, ¿no? Entonces es como de, o sea, es muy cercano, ¿no? Y eso sin hablar de los micromachismos. Pero ¿qué surge ante eso? Dolor, odio, rencor, furia, ¿no? O sea, es una catarsis profunda en la que, y aparte vas al Ministerio Público, ¿no? Y es, oye, señor, mi esposo me pegó. Oh, ¿y otra vez, señora? ¿No? ¿Qué le hizo, no? ¿Otra vez? Para que se pusiera así. ¿No? ¿Otra vez? No, pues, bueno, ya está bien, no, pues cuando le vuelva a pegar, venga, porque pues, ya vino 3 veces a decir lo mismo y de todos modos cuando le decimos que denuncia, no denuncia, entonces, ni siquiera va a hacer nada, ¿no? Es una ceguera absoluta de la situación, ¿no? Entonces vivimos en una situación de violencia y de conflicto, con instituciones que no funcionan, ¿no? Y yo me dedico a mejorar las instituciones, pero aún así el sistema parece que está construido para no funcionar, ¿no? O sea, entonces, en este contexto, pues, ¿qué hago? Claro que voy a marchas y claro que grito y claro que, o sea, por supuesto, ¿no? Entonces, eso es, o sea, y está bien mal, pues deja tú que está bien mal, ¿qué querías que hiciera? O sea, ¿qué esperas de una sociedad que está tan violentada y vulnerada? ¿Que te sonría? ¿No? ¿Que sea amable?
Pues parece que sí, porque eso porque eso esperamos, ¿no? Y no, o sea, tendrías que estar muy enfermo para la psicosis de disociar por completo y no sentir nada ante algo así que pasa, que eso es la mayoría de nosotros, ¿no? O sea, es como, no pasa nada, no, sí pasa, ¿no? Y entonces, y eso duele, y eso confronta, y eso genera catarsis. Y entonces, las feministas se expresan, pues sí, las feministas se expresan. Entonces, no creo que sea como una onda de las feministas son revoltosas, sino es la causa por la cual se expresa ese enojo es por esto, es porque hay que reconocer el contexto. Luego, ya supongamos que ya tienes ese contexto, que ya tienes esa catarsis, que ya la reconociste, ¿qué haces con ella? O te vuelves víctima o te empoderas, ¿no? Seguramente hay más cosas. Pero una es, me vuelvo víctima y digo, sí, pues entonces todos los hombres, ¿no? Así. Entonces, veo un agresor en todos los hombres y entonces tengo derecho a que tú reconozcas que yo tengo más derechos porque históricamente me has vulnerado. Y entonces, como tú ya me pegaste, yo te pego 3 veces. Y o sea, pues sí, pero ¿a dónde vamos a llegar con eso? ¿No? O sea, es como reconozco la validez de tu sentimiento pero ¿a dónde llegas con eso? Y entonces es aquí cuando es por ser mujer tengo más derechos que los hombres. Pareciera a veces con las acciones afirmativas, con la paridad, hay como esta falsa premisa, falsa creencia, que entonces las mujeres tienen más derechos que los hombres ahora. Pero no es así. Es simplemente tratar de, como decía al principio, o sea, reconozco que en este momento necesitamos mujeres visibles en posturas públicas, de poder público, para que mi hija, que va naciendo, vea que puede llegar a ser presidenta, ¿no? Porque ahorita pues pareciera que no se puede, ¿no? Entonces, o para ser ministra, o para ser embajadora, o para ser maestra, o para ser name it, ¿no? Entonces, ¿eso es porque tienen más derechos? Pues no, es porque se ha vivido una situación en la que ha sido imposible que los ejerzan y entonces hay que generar las condiciones para que se ejerzan esos derechos. Pero hay que, creo, tener cuidado de no actuar desde el victimismo, que obvio eres víctima y entonces pues desde dónde quieres actuar, pero la forma de evitar ser víctima, la víctima es alguien a quien le quitaron su poder. Y entonces, ¿cómo dejas de ser víctima? Recuperando ese poder. No pegándoles a los demás, sino recuperando ese poder, y eso es difícil. Es muy difícil, ¿no? Porque es una decisión, porque es decidir actuar de manera distinta, y sobre todo es muy difícil actuar de manera distinta cuando lo único que conoces, porque nuestra sociedad es así, es el heteropatriarcado. Entonces, pues, ¿cómo actúo? ¿No? O sea, está padre, pero ¿y qué hago? O sea, ¿cómo hago esto? Entonces, no es fácil, ¿no? Y por eso creo que este mito 3 es muy importante. Por ser mujer, ¿tengo más derechos que los hombres? Pues no. O sea, no es que por ser mujer tengan... Las acciones afirmativas tienen una razón histórica, están ahí. Hay 2 vertientes, una es de manera constante por la paridad, otra es acciones afirmativas para ciertos contextos, como en Alemania ha surgido para que, ya que contamos con esa igualdad, es meritocrático, ¿no? O sea, simple y sencillamente quitas la acción afirmativa, es temporal. Pero no significa que alguien tenga más derechos que los otros, porque pensar que alguien tiene más derechos que otra persona, mujer con mujer, mujer con trans con indígena, o sea, no importa, nadie tiene más derechos que otra persona, ¿no? Es que creo que eso es importante, de construir y entender que todos todes tenemos los mismos derechos. Ahorita que comentabas, Lau, es que me quedé pensando y estoy analizando todo. Pero ahorita que comentabas esta parte de precisamente del mito 4 de que las feministas son agresivas, revoltosas, sobre todo cuando se acerca el 8M, que se empiezan a organizar marchas y demás. Igual yo he escuchado muchísimos comentarios negativos hacia el movimiento, hacia la cuestión de la lucha de la causa de las mujeres. Y bueno, lo que tenemos que hacer es que podemos encontrar mujeres, hombres, y realmente que niegan o rechazan completamente esta cuestión del feminismo y concepciones a nivel social súper estereotipadas, muy negativas sobre el tema, de la idea que solo existe una forma de vivir o de entender el feminismo, y es parte de ese proceso de deconstrucción de ser mujeres. Totalmente. Sí, y es ese estereotipo, ¿no? O sea, hay un feminismo que a mí me gusta mucho, aparte del de Puentes, pero es el feminismo de la no dominación, ¿no? Es un movimiento que existe ahorita en Argentina.
y es uno de tantos feminismos, ¿no? Y lo que dicen es justo eso, la no dominación de quien sea. Entonces me parece que es una perspectiva incluyente y esencialista en el sentido de que si lo que en este momento, hermana, necesitas es quemar una iglesia, pues, o sea, no es que quemar iglesias esté bien, pero no por eso voy a decir que no eres feminista o que, ¿no? Es reconocer desde dónde viene ese, o sea, no es que, a ver, reitero, esto que sucede, esta catarsis que sucede, y de hecho pasa, o sea, de hecho cuando tú te organizas para hacer marchas, hay personas que están en donde hay los problemas, ¿no? Donde va a haber catarsis, y hay gente que dice, yo no puedo estar ahí porque es una catarsis demasiado grande, porque en algún momento estuve, porque fue justo después de que me violaron, y tenía una furia tan grande internamente que necesitaba sacarla. Ahorita, estar ahí me duele, o sea, estar cerca de esa catarsis me hace mal, me hace daño. Entonces yo mejor voy hasta el frente, tocando un tambor o en silencio, ¿no? Porque ahorita ese no es mi lucha en este momento. Pero respeto, y eso es la no dominación, respeto que para alguien lo sea. Porque entiendo que no estamos en un lugar para echar flores, ¿no? O sea, y también respeto a las que echan flores, o sea, está muy bien, porque todas estamos en momentos distintos, ¿no? Entonces, creo que lo importante aquí es, y claro, yo también he visto esos videos de, ay no, qué cosas tan horribles, ¿no? El feminismo viene a contaminar a tus hijas, ¿no? Y es como de, ¿no? Así, calacas, ay no, unas cosas que es como de Dios de mi vida, no, por favor, así como no, así me pone muy, muy, muy de malas. Pero también, eso también es una consecuencia de algo, ¿no? Que es una consecuencia también de la división, porque también existe el radicalismo, ¿no? Es decir, y de nuevo, está bien si necesitas ser radical para expresarte y llegar a un momento en el que también está bien. Pero el punto es, yo con lo que no estoy de acuerdo es, tú eres trans, tú no eres feminista, tú no puedes ser feminista, ¿no? Porque no es mujer. O, no, es que sabes que aquí nada más feministas blancas o feministas, o sea, a ver, una cosa es yo defiendo mi propia postura y otra cosa es aplasto a alguien en el camino de hacerlo, ¿no? Entonces creo que lo que ha sucedido ahorita es que o sea, el feminismo está dividido, hay muchas debates, lo que debería de ser debate no son debates, son peleas, y eso también permite que cuando alguien dice eso, no haya la certeza de decir, o sea, porque claro, hasta tú dices, pues sí, o sea, rayan monumento, ¿no? Uh-huh. Y no tomarnos el tiempo para platicar de eso, para expresarlo, para decir si estoy seguro de que más del 20% de las personas que conocen sancionan el hecho de que se pinten los monumentos. O sea, estoy así segura, ¿no? Uh-huh. Porque conozco a mi gente, ¿no? Sí. Eso pasa. Y entonces, claro, en un salón de clases tienes el tiempo de hablar y de decir, en este podcast, ¿no? Tenemos el como, ¿qué harías tú si violaran a tu hija? ¿Qué harías tú si desaparecieran? O sea, eso es algo que no todo el mundo puede siempre preguntar. Y creo que para evitar eso, para tratar, o los pasos para eso serían la sororidad, ¿no? Ahorita Geo hablaba de la polaridad, del punto en el que ya llegamos a un punto en que incluso las mujeres se hacen como, o sea, me tocó, no, pasa muchísimo en el metro y y ahora también en Parque México, ¿no? Pasa que hay un policía cerca y me tocó, ¿no? Y entonces para decir y es extorsión, básicamente hay grupos, o sea, está demostrado que hay grupos de mujeres que se dedican a extorsionar con base en eso. Pero también es una causa-consecuencia, es decir, ¿por qué ahorita el estándar probatorio es solamente lo que dices? Porque normalmente este tipo de delitos se realizan en donde no hay nadie más que tú y la otra persona. Uh-huh. Entonces, ¿qué más vas a tener? ¿Qué otra prueba tienes? Ninguna. ¿No? Uh-huh. Entonces, ¿qué hago? ¿No te creo? Porque pues nada más por lo que me lo dices. Uh-huh. Entonces, esa es la razón por la cual el testimonio es suficiente. Ahora está existiendo un abuso. ¿Qué vamos a hacer con eso? Bueno, ok, ya estamos ahí. Pero digamos, es una causa, o sea, no es así arbitrario tampoco. Todo es 1 más 1 son 2, ¿no? Violencia, entonces pues claro que la catarsis es violenta y entonces, o sea, y son lugares en donde normalmente está oculto, nadie dice nada y entonces con el que tú me lo digas, si alguien se atreva y tenga la valentía de decirlo hacia afuera, ya con eso es suficiente, ¿no? Que es un gran tema y sobre todo en redes sociales, ¿no? Decirlo, los haters, el discurso de odio, olvídate de tu trabajo, la gente no te va a querer contratar, o sea, ya tener la valentía de decirlo es un gran paso, ¿no? Entonces, claro. ¿Cómo podemos comenzar con esta deconstrucción?
Ay, pues yo creo que, o sea, digo, primero la base es yo creo que la humildad, ¿no? O sea, la humildad de saber que no sabemos nada. Sí, yo creo que eso es importante. Y a ver, aquí si quieren, ¿no? O sea, con el no sabemos nada, es entre más lees, entre más curiosidad tienes y alimentas esa curiosidad, más te das cuenta de que no tienes idea de nada, ¿no? Sí. Entonces, es como desde esa curiosidad y desde esa humildad de curiosidad, es preguntarte quién soy yo, ¿no? O sea, quién soy yo, qué es para mí ser mujer y cómo quiero ser mujer, cómo me gustaría, o sea, cómo me siento ante las circunstancias en las que vivo y cómo me gustaría tener esta sororidad, cómo me gustaría ser tener más mujeres a mi alrededor, no porque mujeres juntas ni juntas, ¿no? Sí, me gustaría sí trabajar en algo que me encante, o también, o me gustaría, es que no, para mí, lo mío es cuidar hijas, porque es que es lo más interesante, lo más maravilloso que me ha pasado en la vida, y es validísimo, ¿no? Entonces, es que, ¿quién soy yo? Y qué para mí está bien, qué para mí está mal, y sobre todo, así como yo me estoy dando este tiempo para reflexionar qué es para mí ser mujer, dar el respeto de que otras mujeres, sobre todo mujeres, o sea, ya hablando de la sororidad, que otras mujeres se puedan expresar desde esa libertad, ¿no? Entonces, por eso hablaba del feminismo de la no dominación, que es yo tengo mis ideas, las construyo y las deconstruyo a partir de mí y respeto absolutamente las tuyas. Y las dos somos mujeres y las dos somos feministas. Entonces, creo que a partir de ahí, de la humildad, del discernimiento y de la sororidad. Creo que esto es un proceso, como lo hemos estado diciendo, y no es rápido, no todas estamos en el mismo paso del proceso, y tiene que partir de uno mismo. Sí hay grupos, claro, feministas, hay personas que se acompañan en grupo, pero finalmente es un proceso personal. Y tenemos que comenzar nosotras mismas analizando, oye, hoy día cómo vivo esta feminidad, cómo vivo este ser mujer y cómo me gustaría vivir siendo mujer. Pero sí, cada quien tiene su proceso, ¿no? O sea, y es un proceso, no es un proceso que tengan un inicio y un final, pero de ahí en fuera es hasta donde quieras, ¿no? Y es a lo largo de toda tu vida, ¿no? O sea, parte de darte cuenta de dónde estás parada, pero como dices, o sea, no tiene un principio y un final, es toda tu existencia en este mundo y cómo puedes irlo mejorando y en la medida de lo posible, en la medida de que nos vayamos dando cuenta en dónde estamos parados y cómo vamos evolucionando y realmente aplicando esta sororidad y aplicando esta igualdad, hombres y mujeres, así creo que podremos hacer un cambio. Y falta precisamente abrir estos espacios para platicar en clases, en podcasts, no sé, en grupos. Falta mucho compartir estas ideas y rebotarlas. Creo que es fundamental el compartir y el aplicarlo día a día, tanto mujeres como hombres. No, y además tenemos cada vez más, o sea, es un proceso individual que afortunadamente, y de verdad yo lo creo, al menos tengo la oportunidad y fortuna, ¿no? Suerte, fortuna de vivirlo así. O sea, el hecho de estar aquí con ustedes es una muestra de ello, ¿no? Es un proceso individual, pero que también se mide en lo colectivo. Es algo que hace años no pasaba, ¿no? O sea, yo no me imagino a mi abuelita hablando con sus amigas de lo mal que se sentía porque le habían chiflado en la calle, o sea, ¿no? Sí. O porque mi abuelito se la secuestró y se tuvieron que casar. Era algo que simplemente se hacía y nadie dice nada, ¿no? Y esos son los mayores problemas actualmente en familias hasta el día de hoy, ¿no? O sea, de no se dijo nada, guardamos secreto, y ahorita no, ahorita hay grupos de mujeres. O sea, el feminismo lo que hace también es que te permite hablar de lo que sea que tienes que hablar. Y el hermana, sí te creo, es real, yo también he vivido lo que estás viviendo, porque todas lo hemos vivido, o sea, todas, en el camión, en la calle, en el trabajo, en la familia, en todos lados. Entonces creo que este proceso individual, el feminismo y la sororidad permite pues hacerlo de manera acompañada, ¿no? O sea, permite platicar entre nosotras y compartir y saber que no estamos solas, saber que esta es una lucha y que la verdad es que nos tocó en un momento, si ves hacia atrás dices, híjole,
gracias vida porque nací hoy, ¿no? O sea, sí. Total. Pero que como dices, pues falta mucho por hacer, ¿no? O sea, sin duda falta mucho y pues sí, reconocer que un paso a la vez. Claro, y que aún faltan muchísimos años, pero que también se han tenido bastantes logros y que estamos en el camino y no soltar esta lucha que a todos nos beneficia. Los feminismos luchan contra todas las formas de violencia y también van de la mano de los derechos humanos, por lo que todo el mundo está invitado a sumarse. Y con esto nos vamos a los tips de este episodio. Tip número 1, conócete. Conócete, tócate, siéntete, vívete. No, cuando haya una idea de no, ¿por qué? Pregúntate por qué me está generando este sentimiento y conócete, ¿no? Date oportunidad de conocer tu cuerpo, conocer tus emociones, conocer tus pensamientos, más allá de lo que cualquier persona fuera de ti pueda decir. Tip número 2, comparte. Creo que retomando lo que platicamos comparte tus perspectivas desde lo que son perspectivas, pero con la certeza de que es tu verdad, ¿no? O sea, llegué a esta conclusión y así me siento y esta es mi verdad el día de hoy, y con la confianza absoluta y la certeza de la no dominación, de que lo que yo tengo que decir es valioso por ser valioso, y ser mujer me lo hace igual de valioso que cualquier otra persona, ¿no? O sea, certeza y confianza de compartir desde esa vulnerabilidad. Y el tip número 3 yo creo que sería la sororidad, ¿no? Nos hace falta, para que el feminismo para que los feminismos puedan estar unidos, creo que lo básico es eso, la sororidad. El hecho de acuerparnos, de estar juntas, de compartirnos, de saber que somos espejos todas, entre todas. Y que no importa si soy atea, judía, musulmana, cristiana, lo que sea, no importa cuál es tu ideología, no importa. Todas tenemos un centro común, todas somos humanas, todos hemos tenido, al menos tenemos en común la misma violencia heteropatriarcal de la que somos víctimas, y usemos eso para unirnos, ¿no? Que sea que este contexto que nos tocó vivir, ¿no? Sea algo que nos una y no que nos separe. Qué bonito. Totalmente de acuerdo, Lau. Muchas gracias, Lau, por compartir con nosotros este tema, este tiempo. La verdad que yo me voy con muchísimas cuestiones en la cabeza, con muchas cosas que pensar. Pero me gustaría que nos compartieras, ahorita que usted estaba diciendo, sobre cómo cuando uno va leyendo, uno se va informando, uno va investigando y que va conociendo y que de repente ya te generan más dudas. Si tienes algún texto, algunos libros, Lau, que nos recomendarías que estén relacionados con el tema para las personas que nos escuchen. Pues mira, creo que hay muchísima información en internet. Creo que hay dos cosas como básicas. O sea, como digamos, para la historia, yo me iría hay museos en línea de mujeres y feminismo, ¿no? Entonces esos son los que más hablan con fotos, con evidencia, y que puedes como sentir más de qué están hablando. Otra cosa que es como que está como a disposición y que no implica un libro y que está ahí, que te hace, son los violentómetros. Que es a veces es como, ay sí, la violencia no existe, pero es bien difícil reconocer que tú la vives. Es lo más difícil, ¿no? Y más cuando eres una feminista recalcitrante que da, ¿no? O sea, ¿no? Y es como de... O sea, hay miles de ejemplos en los que es como, yo lo puedo ver afuera, pero no lo puedo ver adentro. Entonces creo que contestar este tipo de tests, este tipo de preguntas, hay muchas, ¿no? Igual y no es nada. Hay una que es Soy Violeta, me parece que es buena, y eso te hace preguntarte a ti misma, ¿no? Y pues si ya quieren echarse un clavado más profundo, pues Simone de Beauvoir, El segundo sexo, yo creo que es una joya. Entonces, que te hace pensar, que te acompaña, que es una mujer que es una de las madres de los feminismos, ¿no? Uh-huh. Y que te hace justo preguntarte, ¿y quién soy? Perfecto, Lau. Muchas gracias. Lau, para las personas que nos escuchan y que deseen acercarse a ti, ¿cómo pueden contactarte? Bueno, pues pueden encontrar información, sobre todo específicamente en relación con esto sería más como violencia digital,
contenidos más relacionados con cuestiones digitales. La página es IO, es IO, Justice, iojustice.tech, y las redes sociales también las pueden encontrar en la parte de abajo de la página. El Facebook es IO y Justice, es decir, IOE Justice. Okay, eso desde la perspectiva profesional, y desde la perspectiva personal, mi Twitter es @LauraMárquezMTZ. Muchísimas gracias, Lau, por tu tiempo, por tu participación. Estamos muy, 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 muy emocionadas de que estés aquí con nosotras. Creo que nos llevamos muchos aprendizajes. Principalmente para mí, el hecho de seguir en este camino sin miedo, ¿sabes? El saber que muchas mujeres pasan por lo mismo que yo he pasado y que todas estamos en este proceso, y que es súper, súper, súper valioso seguir para poder mejorar como sociedad, para poder mejorar yo como mujer. Y si en un futuro decido tener hijos, o sea, continuar con esta misma cadenita, ¿no? De construcción, de mejorar simplemente como sociedad. Y me encantó tu participación, Lau, muchísimas gracias. Me emocioné muchísimo por este episodio, gracias. Ay, muchas gracias por el espacio, y pues bueno, espero compartir con ustedes otros espacios. Claro que sí. Sí, Lau, muchas gracias. Hemos llegado al final de este episodio. Si conoces a alguien a quien le pueda servir la información, no dudes de compartirla. En nuestras redes sociales nos encuentras como Mitos y Realidades Podcast. Muchas gracias por estar, ámense mucho y vibren bonito. Chao. Chao. Gracias por escucharnos. Tú eres parte fundamental de este proyecto. Si te gustó nuestro contenido, ayúdanos a compartirlo. Síguenos en nuestras redes sociales y coméntanos sobre qué mitos y realidades te gustaría que descubriéramos juntos. Encuéntranos en Instagram con el hashtag Conocer para Comprender.